¿Qué significa, en el fondo, ser libre? ¿Es la libertad la ausencia de barreras? ¿Un espacio privado donde nadie, ni siquiera el Estado, puede decirte qué hacer? ¿O es algo más? ¿Es la condición de no vivir bajo el pulgar de nadie, de no estar sujeto al poder arbitrario de un jefe, de un gobierno o de un algoritmo? Estas no son preguntas nuevas. Durante siglos, dos grandes tradiciones de pensamiento han ofrecido respuestas radicalmente distintas. No hablamos de partidos políticos, sino de filosofías profundas que actúan como el sistema operativo de nuestras sociedades: el liberalismo y el republicanismo. Comprender su lógica interna y sus puntos de fricción es esencial para navegar por los dilemas más complejos de nuestro tiempo. Vamos con ello. Empecemos por el liberalismo. Su axioma fundamental, su idea más poderosa, es que la libertad es no interferencia. El filósofo Isaiah Berlin llamó a esto libertad negativa, la libertad de coacción externa. Me explico. El ideal liberal es maximizar esta esfera de soberanía personal. Cada ley, por necesaria que sea, es una cesión de libertad a cambio de seguridad. Esta idea fue una revolución forjada en el fuego de las guerras de religión y la lucha contra la monarquía absoluta. John Locke argumentó que poseemos derechos naturales: vida, libertad y propiedad, que son anteriores a cualquier gobierno, son prepolíticos. El Estado no nos los concede, su única función legítima es protegerlos y solo existe por el consentimiento de los gobernados. Posteriormente, Adam Smith extendió esta lógica a la economía. En La riqueza de las naciones explicó que no es por la benevolencia del carnicero o el panadero que tenemos nuestra cena, sino por su propio interés. En un mercado libre, esta búsqueda del interés propio es guiada por una mano invisible que, paradójicamente, promueve el bienestar general, de manera que el egoísmo es una virtud que propicia este estado. Más tarde, John Stuart Mill, temiendo la tiranía de la mayoría, nos legó el principio del daño. Pensemos en un debate actual. ¿Debería el Estado prohibir las bebidas azucaradas para combatir la obesidad? Mill diría que no. Tu salud es tu propio asunto, pero ¿debería prohibir fumar en restaurantes? Sí, porque tu humo perjudica a otros. La única justificación para coartar la libertad de alguien es para prevenir un daño a los demás. Pero la tradición liberal no es monolítica. En el siglo XX, el filósofo John Rawls la transformó radicalmente, dando origen al liberalismo igualitario. En su obra monumental, Una teoría de la justicia, Rawls se preguntó: ¿qué principios de justicia elegiríamos si no supiéramos cuál será nuestro lugar en la sociedad? Este es su famoso experimento mental, la posición original detrás del velo de la ignorancia. Si no sabes si serás rico o pobre, hombre o mujer, talentoso o no, ¿qué reglas te parecerían justas? John Rawls argumenta que, por puro interés racional, elegiríamos dos principios. Primero, el principio de libertad. Cada persona debe tener el derecho más amplio a libertades básicas, compatible con libertades similares para los demás. Esto es clásico del liberalismo. Pero el segundo principio es revolucionario, el principio de la diferencia. Las desigualdades sociales y económicas solo son justas si cumplen dos condiciones. Deben estar vinculadas a cargos abiertos a todos en igualdad de oportunidades y, crucialmente, deben redundar en el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Para Rawls, la lotería natural, es decir, nacer con ciertos talentos o en una familia rica, es moralmente arbitraria. Por tanto, una sociedad justa no se basa en la meritocracia pura, sino que organiza sus instituciones para que las desigualdades beneficien a quienes tuvieron peor suerte. Esto justifica un estado de bienestar mucho más robusto que el estado vigilante de los liberales clásicos. Las fortalezas de esta visión son innegables. Ha erigido las defensas más robustas para los derechos individuales y las minorías, fomentando la tolerancia en sociedades plurales. Y su defensa del libre mercado, aunque nunca haya existido, ha generado una prosperidad sin precedentes. Pero esta tradición enfrenta críticas profundas. Se le acusa de promover un atomismo social, de concebir a los individuos como seres aislados y autosuficientes, desconectados de los lazos comunitarios que les dan sentido. El filósofo Michael Sandel critica esta idea del yo desvinculado, argumentando que nuestras identidades están profundamente moldeadas por nuestras comunidades y tradiciones. Además, su enfoque en la no interferencia puede ser ciego a la dominación estructural. Pensemos de nuevo en el trabajador de la gig economy. Tiene libertad de contrato, nadie le obliga a aceptar un trabajo, pero si carece de poder de negociación, de seguridad social, de una comunidad que le respalde, ¿es realmente libre? ¿Acaso no vive bajo la constante posibilidad de que la plataforma cambie las reglas arbitrariamente? Hay no interferencia,
pero hay dominación. Ahora viajemos más atrás, a las raíces del pensamiento político occidental, para encontrar una idea de libertad muy diferente. Para Aristóteles, el ser humano es un zoon politikon, un animal político. Esto no significa que nos guste la politiquería, sino que nuestra naturaleza solo se realiza plenamente a través de la participación en la vida de la polis, la comunidad política. La virtud y la felicidad no son proyectos privados, se alcanzan en y a través de la comunidad. El romano Cicerón definió la res publica, literalmente la cosa del pueblo, no como cualquier grupo de gente, sino como una comunidad unida por un acuerdo sobre la justicia y una asociación para el bien común, iuris consensu et utilitatis communione. Esta tradición fue revitalizada por Maquiavelo, quien vio en el conflicto entre nobles y plebeyos la fuente de la grandeza de Roma, por Montesquieu, quien nos dio la separación de poderes como mecanismo para evitar el despotismo, y por Rousseau, con su idea de la voluntad general, la ley que nos damos a nosotros mismos como cuerpo de ciudadanos. Pero el concepto clave del republicanismo moderno, recuperado por el filósofo Philip Petit, es la libertad como no dominación. Quédate. Para entenderlo, Petit usa un ejemplo poderoso: el esclavo con un amo benévolo. El amo nunca interfiere, le deja hacer lo que quiera. Según la visión liberal de no interferencia, el esclavo es relativamente libre, pero el republicano responde: de ninguna manera. No es libre porque vive a merced de la voluntad del amo. El amo podría interferir en cualquier momento, por cualquier capricho. La libertad no es la ausencia de interferencia, es la ausencia de un amo. Pensemos en un juez que puede ser destituido por un político si su veredicto no le gusta. Aunque el político nunca use ese poder, la mera existencia de esa dependencia domina al juez y corrompe la justicia. La libertad republicana exige un imperio de la ley y no de los hombres. Ya lo dijo Cicerón: ser esclavos de las leyes para ser libres. La gran fortaleza del republicanismo es su radar para detectar el poder arbitrario en todas sus formas, no solo el del Estado, sino también el de un empleador, un terrateniente o una corporación. Fomenta la participación cívica no como una carga, sino como el precio de la libertad. Sin embargo, sus riesgos son igualmente serios. La devoción por el bien común puede degenerar en la tiranía de la mayoría, aplastando los derechos de los disidentes. Su ideal de virtud cívica puede ser demasiado exigente para las sociedades complejas y diversas de hoy, y puede conducir también a un paternalismo estatal donde la comunidad decide por ti cuál es la buena vida. Este debate filosófico cobra vida en nuestras luchas políticas actuales. Tomemos la financiación de las campañas. La perspectiva liberal a menudo lo enmarca como un asunto de la libertad de expresión. Limitar las donaciones, se argumenta, es limitar el discurso político. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que el gobierno no puede restringir el discurso de unos para mejorar la voz relativa de otros. La perspectiva republicana no lo ve como un problema de expresión, sino de dominación y corrupción. El dinero ilimitado permite que intereses particulares capturen el proceso político, subordinando el bien común a sus agendas privadas. Los políticos en este caso se vuelven dependientes de sus donantes y no de sus ciudadanos. El objetivo no es silenciar a nadie, sino asegurar que la res pública no se convierta en la propiedad de los ricos. O consideremos un dilema como el servicio militar o nacional obligatorio. Desde una óptica liberal, esta medida es una de las mayores interferencias del Estado en la autonomía individual. Básicamente es obligar a alguien a arriesgar su vida en contra de su voluntad, una violación fundamental de la libertad personal. Desde una óptica republicana, un servicio nacional compartido podría ser la máxima expresión de la ciudadanía. Sería una forma de cultivar la virtud cívica, de mezclar clases sociales, de recordar a todos que la libertad de la república depende del sacrificio compartido y no solo de los derechos individuales. Pensemos en el caso Kellogg contra la ciudad de New London de 2005, donde se usó la expropiación forzosa para quitarle la casa a una familia y dársela a una corporación privada con la promesa de desarrollo económico. Un liberal podría analizarlo en términos de uso público y compensación justa. Si el desarrollo económico es un propósito público legítimo y se paga un precio justo, la expropiación, aunque lamentable, podría ser legal. El debate se centra en si el beneficio público supera la interferencia en el derecho de propiedad. Un republicano, en cambio, ve un caso claro de dominación. El Estado, en este caso, ejerce un poder arbitrario para beneficiar a un actor privado poderoso, la corporación, a expensas de un ciudadano sin poder, el propietario. No importa la compensación, las relaciones de dominación, donde la seguridad de tu propiedad depende de que un poder superior no decida que tiene un mejor uso para ella. Y es que esto socava la condición de ciudadano libre. Finalmente, la renta básica universal. Un liberal igualitario, siguiendo a Rawls, podría defender la renta básica universal como una aplicación del principio de la diferencia, es decir, una forma de organizar la sociedad
para maximizar el bienestar de los menos aventajados, dándoles un suelo económico seguro. Un liberal clásico, por otro lado, la vería como una redistribución injusta de la propiedad ganada legítimamente y una interferencia masiva en el mercado. Desde otro ángulo, un republicano tendría una visión ambivalente. Por un lado, la renta básica universal podría ser una herramienta poderosa contra la dominación. Al dar a los trabajadores un poder de salida real, reduce su dependencia de un empleador y combate la precariedad. Pero por otro lado, podría erosionar la virtud cívica del trabajo y la contribución, creando una ciudadanía pasiva que recibe beneficios sin obligaciones, algo que preocupa profundamente a la tradición republicana. Libertad como no interferencia frente a libertad como no dominación. El individuo portador de derechos frente al ciudadano constructor de un bien común. El liberalismo, por su parte, nos ofrece un escudo indispensable para proteger nuestra esfera privada de la tiranía. El republicanismo nos ofrece una brújula para orientar nuestra vida pública hacia un ideal de autogobierno entre iguales. Quizás la pregunta no es cuál es la correcta, sino cómo podemos aprovechar la sabiduría de ambas, cómo protegemos los derechos individuales sin caer en el atomismo social y cómo fomentamos el bien común sin abrir la puerta a la opresión de la mayoría. Así que la próxima vez que os enfrentéis a un dilema político, tenéis que preguntaros, ¿qué tipo de libertad está en juego aquí? ¿La libertad de interferencia o la libertad de dominación? La respuesta que demos como individuos y como comunidad definirá el futuro de nuestras sociedades. Así que os toca ahora, lechucillas, decidme en los comentarios qué tradición creéis que ofrece mejores herramientas para los desafíos del siglo XXI. Y como siempre digo, si este vídeo os ha resultado interesante, pues darle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates y darle a la campanita boito, porque así veis cuando salen los vídeos, que no los veis. Nos vemos a las lechucillas y no os olvidéis, cuidado, caution.